Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita de Chía. Vamos a ver otro tema de la semántica, las lenguas muertas. Se le llaman a las lenguas que no son maternas de ningún individuo y no se usa en ninguna comunidad habitante. Es decir, que son lenguas que existieron o que existen pero en comunidades pequeñas y que ya están por desaparecer o son pocos ya conocidas en el lenguaje tradicional, en el lenguaje, en este caso, el idioma, nuestro idioma. Causas por las cuales desaparecieron las lenguas muertas. Ejemplo es la conquista española de América, en que la fuerte influencia cultural europea que se hizo produjo a lo largo del siglo XVII hizo que el número de hablantes fueran disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer definitivamente y ser catalogada como lengua muerta en 1920. O sea, esas lenguas que se utilizaban anteriormente antes de la conquista española desaparecieron. Otra causa, la violencia, las guerras, las invasiones y colonizaciones pueden hacer desaparecer físicamente a los hablantes de una lengua o cambiarla por otra. Es decir, aquellos sitios donde aún habitaban lenguas van desapareciendo porque toca por la misma guerra, por la misma violencia. Los habitantes de esos sitios tienen que emigrar y conocer nuevas lenguas y van desapareciendo las lenguas que ellos conocen, que ellos hablaban. Aunque hay una lengua que no está muerta, aún la seguimos usando en algunas palabras, el latín. Entonces, ya como habíamos hablado en las clases anteriores, el latín es una lengua que aún estamos utilizando para nuestro idioma castellano. Entonces vamos con la guía de este tema, de las lenguas muertas. Las lenguas muertas. Vamos con la guía de trabajo. Las lenguas muertas, las lenguas mueren o las matamos. Objetivo, reflexionar sobre las principales causas y consecuencias de la desaparición de algunas lenguas en el mundo. Exploremos nuestros saberes. ¿Por qué peligran y desaparecen las lenguas? Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes o cuando estos dejan de utilizarla para expresarse en otra que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante. La supervivencia de una lengua puede verse amenazada por factores externos, por ejemplo, un sojuzgamiento de índole militar, económico, religiosa, cultural o educativa. Y también por factores internos, por ejemplo, la actitud de rechazo de una comunidad hacia su propio idioma. Hoy en día, el aumento de los fenómenos migratorios y la celeridad de la urbanización suelen acarrear una desaparición de los modos de vida tradicional, así como una fuerte presión para hablar la lengua predominante que es necesaria o se percibe como tal, para participar plenamente en la vida de la sociedad y progreso en el plano económico. ¿Cómo determinar si una lengua está en peligro o en peligro de desaparición? Una lengua corre en peligro de desaparecer cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando van restringiendo su uso a ámbitos cada vez más reducidos, cuando recurren cada vez menos a sus registros y estilos idiomáticos o cuando dejan de transmitir la generación siguiente. Dejan de transmitirla la generación siguiente. Un solo factor no es determinante para afirmar que una lengua se halla en peligro de desaparición. Los expertos de la UNESCO han identificado los 9 factores siguientes que deben considerarse en su conjunto. 1.
La transmisión del idioma de una generación a otra, como se acaba de decir aquí en el anterior párrafo. El número absoluto de sus hablantes. La proporción de sus hablantes con respecto a la población total. Los cambios en los ámbitos de utilización del idioma. La capacidad de reacción ante los nuevos ámbitos de la actividad y los más medias. La disponibilidad de material destinado a la alfabetización en el idioma y la enseñanza de este. La actitud ante el idioma y la política lingüística de las autoridades gubernamentales y las instituciones, comprendida la cuestión de su reconocimiento y sus oficiales. 8. La actitud de los miembros de la comunidad de hablantes hacia su propio idioma. La cantidad y calidad de documentos en el idioma. ¿En qué regiones del mundo hay más lenguas en peligro de extinción? Las regiones del mundo con mayor diversidad lingüística: Melanesia, el África subsahariana, Sudamérica y Sudamérica, son las que se encuentran con mayor número de lenguas en peligro de desaparición. Es preciso decir, sin embargo, que podemos hallar lenguas en situaciones de peligro en la totalidad de las regiones del planeta y en casi todos los países del mundo. ¿Cuántas lenguas han desaparecido? Resulta imposible calcular el número de lenguas desaparecidas a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos lingüistas han efectuado cálculos sobre los que se han extinguido en determinadas partes del mundo. Por ejemplo, en Europa y Asia Menor, 75 idiomas desaparecidos, o en los Estados Unidos, en los 5 siglos transcurridos desde la llegada de Colón al continente americano, han desaparecido 115 de los 280 idiomas hablados por aquel entonces. Entre los idiomas desaparecidos recientemente figuran el saamí de Akala, de la Federación de Rusia, cuyo último locutor falleció en el año 2003. El Sax de Tanzania, extinguió en 1976. El Ubi de Turquía, que se extinguió en 1992 con la muerte de Tevfik Esenk. Y el Eyak de Alaska, Estados Unidos, que se extinguió en el 2008 con la muerte de Marie Smith. Con la información anterior responda: en Colombia, ¿qué factores internos y externos en general podemos identificar como la raíz de la extinción de las lenguas nativas principalmente? Entonces, una de las causas puede ser la violencia. Bueno, una de las causas que tenemos es la llegada de los españoles a nuestro país. Entonces fue una de las causas de la extinción de algunas lenguas nativas en nuestro país. La otra, la desaparición de algunas comunidades. Entonces aquí algunas comunidades indígenas que fueron desapareciendo tenían lenguas nativas, se desapareció esa lengua. La otra es la migración de habitantes por causa de la violencia. Entonces muchos habitantes en sitios donde se hablaban lenguas nativas eh, tuvieron que salir de ahí y estos idiomas, esta lengua, fueron desapareciendo. Ustedes van a buscar otras dos causas de esta extinción. ¿Cómo crees que han influido las constantes migraciones y celeridad de la urbanización en la desaparición de algunas lenguas? Aquí en esta parte nos dice: hoy en día el aumento de los fenómenos migratorios y la celeridad de la urbanización suelen acarrear una desaparición de modos de vida tradicional, así como una fuerte presión de hablar la lengua predominante que es necesaria o se percibe como tal para participar plenamente en la vida de la sociedad y progreso en el plano económico. Entonces, bueno, aquí en esta parte copiamos la parte donde nos dice en el párrafo. Ahora vamos a responder a la pregunta.
Entonces, porque las personas o habitantes que emigran deben adaptarse a un idioma que no es el nativo de ellos y por ende este idioma va desapareciendo. De los 9 factores para identificar que una lengua está en peligro de desaparición, explica dos en el contexto de América Latina. Entonces vamos a explicar dos de ellas. Yo voy a explicar uno y ustedes van a explicar la otra. Entonces yo coloqué la transmisión del idioma de una generación a otra, ya que hoy en día las últimas generaciones recurren al plurilingüístico, es decir, a aprender otros idiomas, otras lenguas, y por ello su lengua nativa va desapareciendo poco a poco. Ustedes van a explicar la segunda, alguna de esos factores que tenemos acá, que son 9. Alguna de ellas va a explicarlas en el segundo punto, en el 2. Profundizamos. Investiga acerca de las lenguas que han desaparecido en Colombia. Entonces vamos a investigar cuáles lenguas han desaparecido en Colombia. En Colombia, la UNESCO tiene registradas 68 lenguas en peligro de desaparecer, de las cerca de 2.500 que hay en el mundo en alerta roja. Caraballo, Amazonas, Macaguaje o Poncarari en Santander y Pijao, Tolima son las 4 lenguas que ya se extinguieron en el país, mientras que hay otras 12 catalogadas en situación crítica, en las que se encuentra el Bará, Barazana, Siona, Tariano y Totoró. Ya podemos responder, ¿las lenguas mueren o las matamos? La UNESCO estima que cerca de 3.000 lenguas pronto podrían enmudecer para siempre. Las más amenazadas son las indígenas y algunas ya han desaparecido del todo. En todo el mundo hay lenguas en peligro de extinción. En este orden de ideas, la lengua no muere, sino la matamos con los diferentes factores que dio en el texto anterior. Entonces, pongamos los indígenas por causa de la violencia, los indígenas tienen que emigrar y por ello también desapareciendo esta lengua. Entonces no mueren, sino les estamos matando por las diferentes causas o los diferentes factores. Ustedes pueden tener otra opinión sobre esta pregunta. Listo, muchachos. Entonces vamos a terminar los puntos que faltan. Colorcito, bien bonita esa guía y tomar apuntes. Que tengan un feliz día.